No le vamos a dar permiso a una nueva ola de COVID-19, porque estamos comprometidos a lavarnos las manos, guardar la distancia física, utilizar mascarillas y caretas y, por supuesto, no vamos a bajar la guardia. Seguimos cuidando a las poblaciones más frágiles. Contamos con vos para demostrar que los costarricenses podemos cerrarle las puertas a una nueva ola de COVID-19. Este es un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión. En Navidad todo es más emotivo. Las palabras, los audios, los posteos, las imágenes, las videollamadas. Vivamos esta Navidad en familia. Cadena Radial Costarricense. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano y Denis Solano ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses, los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan a través de CRC 89.1 Radio en un nuevo programa del Abogado en su Casa. Ya puede hacer sus consultas a través del WhatsApp y del Facebook hoy de un tema espectacular y con una invitada de lujo, una de las pioneras como influencers jurídicas que se pueden denominar creadora del proyecto Legal Tips, la licenciada Fiorella Elizondo, pero me acompaña además bajo la dirección de un nuevo programa del Abogado en su Casa, el licenciado Belisario Solano. Muy buenas noches, don Belisario. Buenas noches, Denis. Buenas noches a la licenciada Fiorella y a Jesús Martínez, que está en el sector de producción, y don Javi, que está allá en los estudios principales de CRC 8. El programa del día de hoy vamos a analizar lo que son el acoso por deudas, un tema que ha sido solicitado por todas y todos ustedes a lo largo de estos meses que hemos analizado bastante el tema de cobro judicial. Ya pueden hacer sus consultas a través del Facebook Live, como bien El Abogado en su Casa, bien Belisario Solano o Denis Solano, Facebook e Instagram, ahí donde ya pueden evacuar sus consultas. Pero antes que nada, darle la bienvenida a la licenciada Fiorella Elizondo. Muy buenas noches, Fiorella. Buenas noches, Denis, y buenas noches a todos. Don Belisario, muchas gracias por invitarme el día de hoy. Para mí es un honor estar con ustedes en esta plataforma que realmente me encanta para informar a todas las personas costarricenses y abogados, porque también nosotros aprendemos mucho. Claro, sin duda, Fiorella, sin duda alguna, hay una gran cantidad de colegas que están conectándose. Así es que hoy te vamos a explotar, vamos a aprovechar tu conocimiento y vamos a hacer preguntas a partir de este momento sobre el acoso que realizan precisamente las empresas gestoras de cobros y que a veces rebasan los límites. De tal manera que sobre eso vamos a conversar hoy, Denis, acá en El Abogado en su Casa a través de CRC 89.1 Radio. Don Belisario, ya están habiendo interacciones, inclusive a través del Instagram, que es ese fondo tan extrovertido del suyo, dicen por acá los radioescuchas. También bueno, un saludo muy especial, ya... don Belisario, antes de que se me olvide, a la licenciada Ariana Rojas, experta en Derecho de Consumo Financiero, que también puedo considerar como panel del equipo del Abogado en su Casa, que está observando en este momento. Ahora bien, don Belisario, ya quisiera entrar un poco en materia para que todos puedan interactuar con nosotros. Es un tema que tiene muchas consultas. Fiorella, así es. ¿Qué es un proceso judicial y a partir
y si hay alguna diferencia entre un proceso de cobro judicial o bien un proceso de cobro administrativo. Claro que sí, Denis. Primero me gustaría explicarles a todos los oyentes qué es el acoso telefónico o el acoso por deudas. Y son llamadas reiteradas, ¿verdad?, hacia su persona como deudora o bien hacia terceras personas, familiares, amigos, vecinos, parejas, suegras y demás, ¿verdad?, que no deberían de estar recibiendo llamadas o información sobre sus deudas personales. Nadie más tiene por qué tener conocimiento de su economía, de su hogar, ni de cómo usted la maneja, ¿verdad? Tenemos como prioridad el derecho a la intimidad, entonces nada más les recuerdo que el acoso debe ser una acción reiterada. Si existe una sola llamada al día, pues yo no considero que exista acoso. Si hay más de 3 llamadas al día, si hay más de 10 llamadas semanales, ¿verdad?, si adicionalmente mandan mensajes de texto todo el día y ya empiezan a existir ciertos tipos de amenazas, es ahí cuando nos encontramos viviendo acoso por deudas. En relación a tu pregunta, me dices cuál es la diferencia entre un procedimiento de cobro administrativo y un proceso de cobro judicial. Cuando hablamos de procedimiento de administrativo, lo realizan las mismas entidades bancarias o financieras, ¿verdad?, dentro de esas instituciones, y es ahí donde ellos buscan como no ir a la vía judicial. Claro, y me incluyo cuando lo digo, siempre buscamos evitar procesos judiciales, entonces ellos tratan de llamar a los deudores morosos para llegar a posibles soluciones, acuerdos nuevos, y demás, ¿verdad? Entonces, esta parte administrativa es la parte inicial, previa de, aquí no hay un juez tomando decisiones, sino solamente la mayoría del tiempo hay ciertos call centers, ¿verdad?, que se dedican a buscar que el deudor pague. A la hora de que existe tanto acoso o tanta intimidación con los temas que se les está diciendo a los deudores, pues ellos pagan o si tienen la capacidad. A veces también sucede que no tienen la capacidad de pago en el momento y simplemente se les sale la mano, no hay nada que hacer. Pero lo importante es que en un procedimiento administrativo, como les dije anteriormente, que no hay un juez o una jueza enviando resoluciones, aquí no me pueden embargar, no me pueden llegar a un remate de alguna propiedad, ¿verdad?, o de un bien inmueble tampoco. Ahora bien, ya cuando vamos a un proceso judicial, ya estamos en estratos judiciales como la misma palabra lo dice. Ya hay un juez resolviendo y es aquí donde nos pueden embargar el salario o nos pueden embargar cuentas bancarias o bienes, ¿verdad? Y es donde vamos a empezar a ejecutar coercitivamente la deuda como tal. Previo de eso, yo considero que solamente son amenazas o intentos, ¿verdad?, de cobro. Las amenazas que se dan por parte de ese acoso de una empresa o bien del acreedor, ¿qué puedo hacer yo como usuario? ¿A qué instancias me puedo presentar? ¿Y qué facilidades me da el Estado también? Claro, Denis, bueno, sí, don Belisario. Para complementar la pregunta de Denis, que me parece muy importante y muy oportuna, yo entiendo que hay un reglamento aprobado, ¿no? Hay un decreto ejecutivo, creo, un reglamento que regula todo el tema sobre el acoso. Sí, fue un reglamento que ofreció la Oficina del Consumidor Financiero. Y varias entidades bancarias, si no me equivoco, casi todas las entidades bancarias lo firmaron. Sin embargo, las entidades financieras, ¿verdad?, que no puedo nombrar, pero las entidades financieras no todas tomaron la decisión de firmar. Entonces, ese reglamento, además, por así decirlo, no es obligatorio, o sea, es facultativo, es una de carácter recomendativo. Entonces, sí existe, sin embargo, bueno, a mi criterio y a lo que vemos en la oficina diariamente, no hay un cumplimiento del reglamento que nos indicas. En relación a la pregunta también de Denis, siento que hay varias formas de qué es lo que puede hacer el consumidor bancario en caso de que esté recibiendo acoso, ¿verdad? Bueno, a mi parecer, primero les diría,
aprendamos a ignorar, ¿verdad? Ese es el paso más sencillo que podemos hacer, bloquear los números telefónicos del celular y aprender a ignorar. Si ya no se puede o si ya hay un acoso reiterado, podemos ir a ProtHab, que es la Agencia de Protección de Datos, y es una entidad o una institución pública, por lo tanto es gratuita, y podemos ir a solicitar a ProtHab que no nos llamen más, que nuestra información privada se elimine de las bases de datos de estas entidades bancarias o financieras, ¿verdad? Entonces es una forma más sencilla, o por decirlo así, el primer paso que se recomienda para que ellos ya dejen de recibir las llamadas. El cobro va a seguir, ¿verdad? No estamos evitando cobros, simplemente vamos a eliminar el acoso constante. Adicionalmente, estuve estudiando un poco antes del día de hoy y también existe, claro, la posibilidad de poner el recurso de amparo, pero claro que es súper interesante. Aquí tengo 2 votos iniciando desde el año 2012, donde la sala empieza a indicar que si usted es el deudor, el recurso de amparo no lo va a proteger a usted. Lo que la sala está protegiendo es a las terceras personas que reciben las llamadas para cobrar deudas ajenas. Esto en el sentido de, como les dije, del derecho a la intimidad, ¿verdad? Que se encuentra en el artículo 24 constitucional. O sea, es un derecho constitucional. Y es aquí donde la sala dice, tiene toda la razón, no tienen por qué dar información privada, ¿verdad?, a terceras personas que ni siquiera sabían que esa persona conocida tenía una deuda. Entonces la sala lo que hace es venir y obligar a esta entidad bancaria o financiera, ¿verdad?, a eliminar el acoso, que para mí es la prioridad, porque la paz emocional es muy importante, y además también en este recurso de amparo se puede pedir el pago de costas en caso de que se haya incurrido en una asesoría legal, o también el pago de daños y perjuicios. Claro, sin duda, Fiorella, vamos nada más a interactuar un momento con lo que es a través del Facebook Live, que ya tenemos varios reportes de sintonía, como el de Giselle Solórzano, dice excelente, tal y como le indicamos, el de doña Adriana Rojas, el de Jorge Alejandro Brenes, muy buenas noches, lindo tema, saludos colegas. Don Carlos Montero dice muy buenas noches para todos, al igual que don Carlos Villanueva Ramos, dice saludos colegas desde Cartago, un abrazo gigante y virtual a Denis y Fiorella, y a todas esas personas que están haciendo sus consultas ya vamos a ser totalmente evacuadas. Antes queremos recordarles a todos y todas que nos pueden seguir a través de canal 49.1 digital, canal 38 Teleplus digital, canal 54 Plus TV, canal 549 Cabletica digital y canal 76.4 Cablevisión de Occidente, así como la frecuencia modulada de CRC 89.1 radio. Ya sea que usted se encuentre a través de su casa, su carro, su oficina, nos pueden seguir a través del Abogado en su Casa a partir de esas diferentes plataformas. Al igual me indica nuestro productor, don Jesús Martínez, y don Javi Esquivel, que ya está habilitado el WhatsApp 8666-8916 para que puedan evacuar sus consultas. Y creo que, bueno, no sé, quisiera salirme un poco del guión y darle la oportunidad, por ejemplo, a lo que es el caso de don Olger y todas las personas que están sintonizando. Dice, en mi caso pasa de que cada nada me llaman que si conozco a X persona y hasta me van a poner el cobro y pregunto y me dicen que se disculpan y que no me van a seguir llamando más. ¿Qué puedo hacer? Y siguen llamando. A ver, Fiorella, si captaste la pregunta. No, en realidad, esto que les estoy explicando de ir a poner la denuncia a ProtHab para que sus datos ya no estén dentro de la información o la base de datos de la entidad bancaria o financiera es súper importante, porque es el primer paso para que las llamadas cesen, ¿verdad? Aquí lo que buscamos es que ya se elimine el acoso. Entonces, si las entidades Pero una pregunta, así, entre usted y yo, para ir viendo. Si usted fuera mi hija, yo soy su papá, usted es la deudora, usted es la morosa, ¿a mí me tienen que estar llamando o yo puedo meter el recurso de amparo y decirle, mire, no me llamen, llamen a Fiorella, Fiorella es mayor de edad, ya ni siquiera parche potestad tengo con ella?
Claro ¿Qué pasaría? Claro que sí. Primero, no tendrían por qué llamarlo a usted, don Belisario, jamás. Si la deuda es mía, quien me tienen que llamar es a mí. No tienen por qué buscar información o pagos de ninguna otra persona que no sea del deudor o del fiador, Fiorella. claramente. Ajá. Ahora otra pregunta, Fiorella, porque es que tenemos muchas preguntas en el WhatsApp y entonces, en las redes sociales, y entonces queremos como contestar rápidamente las preguntas. Tenemos esta otra. Fiorella, usted es mi empleada, usted trabaja conmigo, yo la tengo asegurada. Me llaman de la empresa gestora de créditos y me dicen que usted no ha pagado la deuda. Entonces le digo, ¿y cuál es el problema mío? Digo, si la deuda es de Fiorella, no es una deuda mía. Me dice, no, es que para que usted le diga a Fiorella que se ponga al día para que venga y pague el lunes y se arregle. No, yo no tengo por qué decirle nada. Me dice, pero es que usted es el patrono. Sí, yo soy el patrono, pero yo no tengo por qué decirle que vaya a pagar sus deudas o no. Me dice, es que usted sabe entonces que usted se ve expuesto porque tiene que retenerle en caso de un embargo. Digo, ¿y cuál es el problema? Y entonces yo les puedo decir, yo como patrono, miren, no me vuelvan a llamar, no vuelvan a insistir conmigo y además sáquenme de esa lista, Fiorella. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Siendo yo tu patrono. Claro que sí, el patrono tampoco tiene por qué tener información de las deudas de sus empleados. Jamás, no tiene que haber una relación entre ellos. Es más, Bueno. si llaman a su trabajo y le afecta laboralmente, la sanción para esa entidad financiera o bancaria acosadora es mucho más alta, porque le está afectando el tema laboral, ¿verdad?, de la persona. Y hemos visto casos en donde existen hasta despidos porque llega a conocimiento de los patronos, ¿verdad? Exacto. Este tipo de información y hasta qué punto nace un proceso laboral, ¿verdad? Por despido injustificado. De hecho, don Belisario y Fiorella, quiero complementar una de las preguntas de don Belisario. En esa misma hipótesis, pongámosle un nombre, supongamos de que Jesús Martínez es la persona que debe dinero, bueno, el papá o el patrono dijo que no, y una vez vuelven a contactar a don Jesús Martínez y lo comienzan a ofender, a hacer un chantaje, a hacer llamadas totalmente mortificantes, en donde inclusive le dicen que si es un carebarro o ya llegando a un extremo mucho mayor. ¿Qué puede hacer en este caso, bueno, don Jesús? Yo considero que también lo que les iba a decir anteriormente, que puede incluso establecer un proceso ordinario, un proceso civil por daños y perjuicios, ¿verdad? Por la afectación que tiene la persona que recibe las llamadas, además de la persona deudora que se está viendo violentados sus derechos. También existe el derecho del secreto bancario, ¿verdad? La ley 7472 regula el secreto bancario. Tenemos reglamentos que utilizan las entidades que regulan también el secreto bancario. Entonces, también cabe la posibilidad de un proceso ordinario o inclusive una denuncia ante el MEC, ¿verdad? Fiorella, otra pregunta. Disculpen que me las atraviese, pero lo que pasa es que el tema es fascinante y Claro. Fiorella es extraordinaria en este tema. Ya me doy cuenta que estudió bastante. Ok, Fiorella, ¿qué pasa? Si usted me debe plata, ok, a mí, y soy una empresa financiera, lo que sea, y contrato a unos payasitos y mando ahí al frente de la empresa donde usted trabaja. Ok, aquí trabaja Fiorella, debe 1.000.000 de colones. ¿Qué pasa con eso? También denuncia, también sanción, claro. Inclusive yo personalmente llamaría a la policía, ¿verdad? Que para cesar la actividad acosadora en el segundo, pero sí pondría un proceso ordinario en contra de esa entidad, porque ya aquí estamos hablando de temas públicos, estamos hablando de que terceras personas de donde trabajo, donde estoy, se están dando cuenta de la situación que yo estoy viviendo, ¿verdad? Entonces, a mi criterio se hace más grave y entre más grave, más daños y perjuicios podemos cobrar. Ok, este es un tema fascinante, sin duda alguna. Estamos aquí en El Abogado en su casa a través de CRC 89.1 Radio y tenemos más preguntas, más inquietudes con el licenciado Denis Solano. Que reporta en sintonía. Y una de las consultas que llega a través del Facebook Live, omito el nombre porque la verdad vi el mensaje, pero
no pude retener el nombre, es de que hasta qué margen los almacenes pueden solicitar toda la información personal de una persona. Por ejemplo, si yo llego y voy a sacar una olla o bien una pantalla, ¿hasta qué margen pueden decir, bueno, quién es su papá, quién es su mamá, quién es su tío en todo ese formulario, Fiorella? A mi criterio, usted da la información que usted guste dar, ¿verdad? Porque tenemos el derecho a la intimidad. Yo no tengo por qué estar dando información que yo no quiero otorgar. Sí es importante información básica que a mi criterio se debe otorgar, como por ejemplo, número de cédula, que es tan fácil de conseguir, ¿verdad? En internet, el registro, sus teléfonos, la dirección de su hogar, pero ahora usted no tiene por qué dar más información de la necesaria. ¿Cuál es la necesaria? Lo que el crédito necesite para poder ser cobrado y ser honrado, porque estamos hablando de obligaciones, ¿verdad? Tenemos que pagar o tenemos que cumplir con nuestra obligación, satisfacer al acreedor. Entonces, ¿hasta qué punto la información que me están pidiendo es necesaria? Si a mi criterio no es necesaria, no tengo por qué darla. Fiorella, ¿qué pasa si a la oficina usted trabaja conmigo y a usted constantemente la están llamando? Eso, y usted la deudora. Pero ya a mí como patrón no me molesta. Ya me molesta que estén esas llamadas, llamadas, llamadas. Yo como patrono podría eventualmente, para protegerla a usted, ¿ok?, presentar esa denuncia en contra de esa empresa. Considero que sí, inclusive el patrono o la tercera persona que recibe las llamadas puede someter al recurso de amparo, porque no solamente es la deudora. Como les decía, este recurso de amparo está protegiendo a las terceras personas que reciben llamadas por deudas ajenas. Entonces, usted como patrón perfectamente puede someter el recurso de amparo. Es la jurisdicción constitucional sin ningún problema. Sí, perfecto. Denis, tenemos más preguntas, más inquietudes. Usted está manejando redes sociales y nos informa cómo está la reacción en las diferentes redes del abogado en su casa. Así es, don Belisario, tenemos varias consultas, no solo a través de las redes sociales, sino también a través del WhatsApp 8666-896 de CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense. Y una de ellas que me parece bastante importante es la de Ana Patricia Ortiz Elizondo. Dice, hola, en X entidad financiera han llegado a enviar correos electrónicos a recursos humanos para informar sobre las deudas de un trabajador. ¿Es jurídicamente viable eso, sí o no? ¿Fío? No, no lo es, no tenemos que permitirlo. Entre más conocimiento nosotros tengamos, más fácil va a ser defendernos, ¿verdad? Y no es viable, no es legal. Recursos Humanos no tiene por qué saber, al menos que ya haya un proceso de cobro judicial abierto, ¿verdad? Y que el juez mande la orden de embargo de salario. Ahí ya es diferente. Cuando hay una orden de un juez, claro que Recursos Humanos tiene que acatar porque se hace mediante... La nueva familia de billetes introduce mejoras para protegernos contra la falsificación por medio del principio toque, mire y gire. Veamos. Toque, la textura de los elementos en relieve. Que es uno de los radioescuchas de apellido Pacheco, que dice, buenas noches. En una deuda entre un deudor y una entidad bancaria, vamos a ver qué tenemos por acá. ¿Qué se puede hacer cuando quien llama es otra entidad que compró la deuda y no es directamente la entidad frente a la que se gestionó el contrato del deudor? ¿Es legal que una tercera parte se involucre y genere este tipo de acoso? El acoso no es legal de ninguna parte. El acoso, no importa de dónde venga, el acoso es un delito, ¿verdad? Está dentro del Código Penal. Entonces, no importa, porque eso sí sucede mucho, que existen personas de clientes. Ahora bien, ser demandada como persona jurídica, también se puede interponer un recurso de amparo en contra de ellos, ¿verdad? Inclusive los recursos de amparo, los votos de ahora, de este año, del 2020, casi todos son contra personas jurídicas gestionadoras de cobro, ¿verdad? Exacto, sí, hay, aquí los interrumpo, sí, hay todo un negocio el comprar cartera de crédito. Ahora, ¿qué es legal?
Sí, sí es legal porque automáticamente está cedida la cartera que se considera clase, esa en el estatuto de, ¿cómo se llama? La calificación de la SUGEF clasifica como E, creo que es. Y en alguna medida casi que son morosidades de más allá de 90 días y prácticamente tienen que hacer una contingencia ahí, tienen que hacer una previsión, una provisión para pasarla casi por incobrables. Y entonces, esos bancos o esas entidades o esos almacenes venden esas carteras casi para recuperar un 20, un 30%. Y por eso las gestadoras de crédito estas o las empresas estas, pues tienen todo un sistema operativo impresionante para hacer la gestión de cobro. Fiorella, en esto yo no sé si en los votos que usted analizó podemos referir a alguna que tenga que ver con alguna gestora de crédito o no. No sé si en alguno de los votos, o porque nos dijo que había estudiado un par de votos, que pudiéramos sacarle a ese par de votos que le quede al televidente y al oyente de CRC 89.1 Radio, qué es lo que ha dicho la Sala Constitucional con referencia a esos abusos de las gestoras de crédito. Bueno, les remito el voto 18912-2020, o sea, es de este año, donde se denuncia a una entidad de cobro, ¿verdad?, que las compra, y lo que se establece, como les dije, es la protección a las terceras personas, para que no sean involucradas a este tipo de acoso cuando ni siquiera les compete, cuando no tienen ni siquiera la idea de que esta persona conocida tenía una deuda. Entonces lo que se busca es que tanto la tercera persona que está siendo acosada, como por ejemplo el esposo, el hijo o el patrón o lo que sea, interpongan el recurso de amparo en conjunto con la persona deudora. Entonces, van ambos como partes actoras del recurso de amparo, ¿verdad?, a solicitar que se eliminen tanto los números, que se deje del acoso, ¿verdad?, y adicionalmente el pago de daños y perjuicios. Entonces, aquí lo que la sala viene a decir es que si la persona que es deudora y está siendo acosada no puede poner o no se les va a dar con lugar el recurso de amparo, en el sentido de que la sala establece que debe de ir a la jurisdicción ordinaria, o sea, un proceso ordinario. Y lo que dice la sala es, lo remito a la institución o al Poder Judicial donde debe de ir. Pero nosotros vamos a proteger a las terceras personas que no tienen por qué estar involucradas. Ok, perfecto. Denis, tenemos más preguntas. Así es, don Belisario. Bueno, un saludo muy especial para don Federico Meneses, al igual que para don Adrián Cody. Dice, el problema de este tipo de cobros es que hasta muertes han sucedido. En efecto, el acechamiento o bien el acoso y ese hostigamiento ha generado inclusive a darse problemas psicológicos en el caso de algunos deudores. Claro. Uno de los casos... Una de las dudas, don Belisario, no sé si usted o bien Fiorella pueden abarcar, dice, buenas noches, una vez que haya una resolución del juez, ¿el deudor puede conciliar con su acreedor el pago de la deuda? No sé si don Belisario o Fiorella. Fiorella, tal vez ahí. Aprovechemos que tenemos a Fiorella y que tiene ese conocimiento bastante fresco. ¿Qué pasa con el tema de los arreglos de pago, Fiorella, y las implicaciones que puedan tener para evitar el acoso? Versus, y voy a aprovechar la pregunta, versus el tema de la prescripción. A ver qué opina, Fiorella. Ok, sí, con gusto. En relación a la pregunta de Denis, que ya se me fue, Denis, por favor, ¿puedes repetir la pregunta del comentario? Claro, con mucho gusto, licenciada. Dice, buenas noches. Una vez que haya una resolución de un juez, ¿el deudor puede conciliar con su acreedor el pago de la deuda? Sí puede. Ya tenemos una sentencia, ¿verdad? Estamos condenados al pago. Posiblemente cuando ya tengamos una resolución de un cobro judicial que nos esté obligando a pagar coercitivamente, podemos decir, bueno, mi capacidad de pago no es de 200,000 colones mensuales, es de 35,000 colones. Ahora, usted, acreedor, ¿está de acuerdo que yo pague eso para yo poder cumplir con mi obligación crediticia? Pongámonos de acuerdo, hagamos un documento. Lo que siempre se les recomienda a todos los consumidores bancarios y financieros, realicen todo por escrito, porque me han llegado tantos procesos y me vieran de verdad lo triste, que han llegado a acuerdos, ya el deudor está al día
y igual les pone les interponen el proceso judicial de cobro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca existió un acuerdo por escrito, todo fue verbal en las oficinas, y no tenemos un respaldo. Entonces, sí puede después de la sentencia, siempre y cuando haya un respaldo. Ahora, en relación a lo que decía don Belisario de las prescripciones de las deudas, bueno, eso es un temazo, mi criterio, porque las deudas, la mayoría de ellas, como tarjetas de crédito o créditos personales, prescriben a los 4 años, cuando hablamos de hipotecas, a los 10 años, y a veces pasa que las gestionadoras de crédito, de cobranza, llegan y saben que en 3 días le va a prescribir la deuda y después en un proceso judicial van a perder. Entonces hacen un acoso tan grande para que la persona deudora pague que es terrible. Entonces, en el momento en que el deudor pague, aunque sea 100 pesos, 100 colones, 200,000 colones, lo que sea, me va a interrumpir la prescripción. Y con esa interrupción de la prescripción, queridos consumidores, vamos a perder el proceso de cobro judicial, ¿verdad? Entonces, qué importante es tener conocimiento de en dónde estamos, en qué momento oportuno de la obligación estamos y cuáles son nuestros derechos, ¿verdad? Porque siempre me pasa que el cliente paga un día antes de que ya tengamos prescrita la obligación. Fiorella y Denis. Denis. Don Belisario, nada más dime. Una de las observaciones que nos indica uno de los radioescuchas es que nosotros tardamos mucho en contestar las preguntas o en efecto a veces no podemos responderlas. Es por un tema de disposición de tiempo y ya vamos a habilitar una línea telefónica vía WhatsApp para que ustedes puedan evacuar sus dudas a lo largo de la semana. Es por eso de que estamos tratando de organizar y replantear ese esquema. De la misma forma, todas las personas que nos están escuchando a través de su vehículo, casa, carro, oficina, son las 9:31. Usted está en sintonía de CRC 89.1 Radio y también El Abogado en su Casa, en donde nos puede seguir a través del Facebook Live, que estamos totalmente en vivo, tanto en la página del Abogado en su Casa, la de Belisario Solano, y también la de este servidor, Denis Solano, tanto en Facebook como en Instagram. Además, el tema que estamos abarcando el día de hoy es el acoso por deudas, con la licenciada Fiorella Elizondo, que también la pueden seguir en su página de Legal Tips, que tiene bastantes temas de interés nacional para todos los costarricenses. Y recordarles nada más que también nos encontramos como CRC TV en diferentes cableras a nivel nacional. Don Belisario, usted tenía una consulta, perdón. No, voy a darle oportunidad más bien a nuestros radioescuchas para que evacuemos las preguntas que tengamos pendientes y que no se nos quede una sola sin contestar esta noche, Denis. Así es que Fiorella y... Así es, don Belisario. Creo que la de don Rodolfo Eduardo Sánchez era en relación a materia de familia. Entonces, si gusta, don Rodolfo, creo que la había remitido, pero a veces se nos pierden. Igual un saludo muy especial para don Diego Salas, dice, saludos desde Barcelona, España, siempre con excelentes temas de extrema importancia. Gracias al gran equipo y a la invitada de hoy. Excelente programa. Al igual un saludo muy especial para don Juan Carlos Solano del podcast Desde la Azotea, con un tema súper importante que se estrenará el próximo domingo y que me fascinó, con Yaxun Víquez, psicóloga y colega de estos servidores. Además, una de las preguntas es la de doña Ivania Picado. Dice, en el caso del acoso, tienen el número de teléfono erróneo y acosan a alguien que la deuda no le corresponde. Y si acosan a esa señora adulta mayor, ¿qué se puede hacer frente a esta instancia? Y esa pregunta ya la respondimos con PRODHAP, que es la Agencia de Protección de Datos. La persona que está recibiendo las llamadas debe ir a interponer la denuncia. Recomendable hacer la denuncia por escrito, es una carta con fecha firmada y se adjuntan las pruebas de las llamadas telefónicas. Entonces, entre más llamadas podamos probar, también más peso va a tener la denuncia. Entonces, les recomiendo PRODHAP, bastante importante. Les voy a buscar el número para que lo tengamos al final del programa. Genial. Tenemos una de las consultas que es de doña Viviana Vivi. Dice, ¿cuánto es el tiempo de prescripción del proceso?
si no se ha podido notificar al deudor. No sé si Fiorella me pudiera ayudar en este caso. Sí, no debemos de confundir las palabras caducidad y prescripción, que se nos parecen tanto, pero técnicamente son diferentes. Un proceso no nos va a prescribir como una deuda, un proceso nos puede caducar, ¿verdad? Y lo que establece el artículo 57 del nuevo Código Procesal Civil es que a los 6 meses de que exista una inactividad del proceso por culpa del actor procesal, nos puede caducar. Ahora, la jurisprudencia ha dicho, hay jurisprudencia que vamos en pros y en contras, ¿verdad? Un poco contradictoria también. Una jurisprudencia nos ha dicho que si todavía no se ha logrado notificar a la parte, puede durar años notificándose, que no hay caducidad procesal porque no es culpa del actor, ¿verdad? En este sentido sería el acreedor. Otra jurisprudencia ha dicho que igual, si ya ha pasado un tiempo prudencial, por decirlo así, 1 año, 2 años, y no hemos notificado al deudor, entonces que sí cabe la caducidad de ese proceso, pero lo que pasa es que el acreedor puede ir a interponer uno nuevo. Entonces, habría que ver si vale la pena o si la deuda está prescrita, ¿verdad? Para buscar un modo de defensa adecuado. Fiorella y don Belisario, tenemos varias consultas. Unas son de materia de familia. Don Belisario, creo que me puede ayudar en relación sobre esos temas. Y también de pensiones. Creo que es una de sus especialidades, dice doña Sileni Arguero. ¿Una pensión del IBM se puede embargar, don Belisario? Pensión de invalidez, vejez y muerte. No se embarga. Ok, perfecto. Vamos a ver, tenemos otro que dice don Jonathan Salazar, es obligatorio que toda pensión alimentaria sea reportada y deducida por el patrono si el demandado está pagando al día. Es un derecho de la acreedora alimentaria. Ella es la que decide si ordena la retención o no por parte del patrono. Y vamos a ver la última en relación a materias de pensiones para volver a lo que es el tema del acoso, que nos pueden escribir a través del WhatsApp 8666-8916. Es el WhatsApp de CRC 89.1 Radio, o bien si desea hacer su consulta totalmente anónima sin que se mencione el nombre, y también los reportes de sintonía a lo largo y ancho del país. Dice doña Rebeca González, he escuchado decir que no cabe embargo sobre las pensiones. ¿Es eso cierto, don Belisario? ¿Sobre las pensiones? Sí. Vamos a ver, se recibe... el problema es que si usted recibe la pensión en una cuenta de ahorros, lo que se le embarga a usted es la cuenta de ahorros. No se le embarga el dinero por ser originario de la pensión. Entonces, eso es igual que el tema del salario. Hay un salario que es inembargable, una porción de salario que es inembargable. Lo que pasa es que cuando se decreta el embargo sobre la cuenta o los saldos que existen, ya ese dinero sí puede ser retenido perfectamente por el banco merced a la solicitud del embargo. Entonces hay que tener ese cuidado. Ahora sí, don Belisario, creo que voy con preguntas para la invitada del día de hoy, la licenciada Fiorella Elizondo, creadora de la página y el proyecto que se denomina Legal Tips. Don Ronald Carrillo dice, ¿qué pasa si me quieren notificar al trabajo y uno no está? El punto de trabajo es otro. ¿Y si se da un acoso por parte de eso? Ok, la ley de notificaciones judiciales establece su lugar de trabajo como una posibilidad, ¿verdad? Es preferible que la notificación se le entregue personalmente, pero si no, también se puede notificar al trabajo lastimosamente. Por eso es tan importante que tengamos al día los domicilios en los contratos crediticios que tengamos. Por ejemplo, he vivido la experiencia de que un deudor vivía con su madre cuando inició la obligación, se pasa a vivir solo y no cambia su domicilio contractual, ¿verdad? Y entonces es ahí cuando notifican a su madre, a la casa vieja, nunca tienen conocimiento del proceso de cobro judicial, nunca se defienden en el proceso de cobro judicial y entonces ejecutan muy, muy rápido. Y es aquí, a pesar de que esté prescrita la obligación, si no nos defendemos, el juez no lo va a hacer por usted. La prescripción, por ejemplo, no es de oficio, es a petición de parte. Entonces, qué importante es siempre tener al día
con las entidades, ¿verdad? Su domicilio contractual o donde usted se encuentra, donde vive, es súper importante. Don Belisario, vamos a ver nada más recordarles que la próxima semana, don Belisario, junto a este servidor y el licenciado Belisario Solano, estará el doctor Germán Mora analizando lo que son los derechos de las personas adultas mayores. Y después de este programa hay un programa especial con el convenio del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, que es un tema por definir por todos, por parte de por ambos equipos de comunicación de las presentes empresas. Don Belisario, creo que usted tiene más consultas. Bien, continuamos aquí en El Abogado en su Casa a través del 89.1 CRC. Si tenemos más dudas, más inquietudes con referencia al... Podría... en contra de la acusadora. Don Belisario, creo que tenemos un pequeño fallo en relación con el internet. Vamos a ver, nada más tenemos una pregunta de don Diego Salas. Dice, licenciada Fiorella, ¿se puede decir si una deuda de la caja prescribe a los 4 o 10 años? En el 2014 fui notificado y mi carro está embargado. No sé si Fío me puede ayudar con eso o bien don Belisario. Sí, las deudas de la caja prescriben a los 10 años, ¿verdad? No a los 4, es a los 10 años. Entonces, vamos a hacer números. Si fue notificado en el 2014, probablemente esa deuda no le prescribió, ¿verdad? Exacto, y además, si ya hay sentencia, Fiorella, si hay sentencia, empieza a correr qué plazo corre para efectos de la prescripción de la sentencia. También 10 años en relación a la sentencia. Entonces, exacto, nos hace el plazo bastante largo, realmente. Así es, y la anotación en el registro por parte sobre el vehículo se va a mantener por esos 10 años. Sí, así es. Ok, bien, perfecto. Ok, la pregunta que le estaba tratando de hacer era sobre que si yo identifico que es Fiorella la que está llamando constantemente para cobrar la deuda que tengo o que tiene mi empleado, yo podría perfectamente presentar alguna denuncia por llamadas mortificantes, por ejemplo, como una contravención. Yo pienso que en relación al tema penal, lo que demandaría es el delito de acoso específicamente, ¿verdad? Como un delito como tal. Bueno, yo no soy penalista, no he interpuesto ninguno en relación a esto, don Belisario, honestamente, pero considero que sí se puede. Si tenemos un delito estipulado, cumple con toda la teoría del delito, ¿verdad? De la teoría del caso, claro que se puede presentar. Ahora, yo no solo demandaría a la persona física que me está llamando, porque normalmente, como dijo usted anteriormente, como son call centers, a veces llaman muchas personas diferentes, ¿verdad? Entonces, yo lo que haría es denunciar a la persona jurídica, a la entidad que me está acosando como tal. Ok, perfecto. Estamos aquí en El Abogado en su Casa. Estamos por CRC 89.1 Radio. ¿Tenemos más preguntas, Denis, a través de las redes sociales o seguimos por acá sacando más material de consultas de nuestros radioescuchas? Así es, don Belisario. Bueno, quisiera complementar la respuesta que acaba de brindar la licenciada. Sí. En efecto, sí cumple con la tipología y la mayor parte de la Fiscalía categoriza el delito como llamadas mortificantes en virtud del acecho que se le da a la parte deudora, porque sí cumple con los elementos descriptivos, normativos y personales de esta índole, pero entra como una contravención, tal y como lo indicaba usted, don Belisario. Nada más tenemos una consulta para usted, don Belisario, para ver si podemos aclarar en relación a lo que fue la pregunta del IBM. Dice, no me quedó muy claro, a mí me depositan la pensión del IBM en una cuenta de ahorro, entonces ¿me la pueden embargar? Ya cuando el dinero esté depositado en la cuenta, ya ahí se pierde el origen del dinero. Y en virtud de eso, ese dinero se vuelve embargable, porque la cuenta es embargable como tal. Entiendo que solo el Banco Popular
mantiene cuentas de ahorro que son inembargables. Yo no sé, Fiorella, usted que maneja más en el tema de cobros judiciales, está el tema de las cuentas embargables. Todas las cuentas son embargables, pero entiendo que solo el Banco Popular es el que tiene cuentas no embargables. Banco Popular, siempre y cuando sea ahorro en colones, porque si es cuenta corriente, sí te la pueden embargar. Entonces, sí, todas las demás cuentas son embargables y tiene toda la razón. A veces nosotros decimos, bueno, mi salario, mi monto embargable en el salario son de 120,000 colones, pero en el momento en que llegue el resto del dinero a su cuenta bancaria y si las cuentas bancarias también están embargadas, entonces ahí ellos pueden sustraer dinero, ¿verdad? Adicional. Ahora, muchas veces lo que pido en los procesos de cobro es un exceso de garantía. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser? Y esto a mí me impacta mucho. Tengo un proceso de, que el monto es de 2 millones de colones y tienen una casa de habitación de 120 millones, el salario embargado, el fiador respondiendo y un vehículo también embargado en el registro. No lo han ejecutado, pero ahí lo tenemos. Entonces, en este sentido, yo lo vería como exceso de garantía, como 2 millones nos van a responder por tanto, ¿verdad? Qué buen punto estás tocando, Fiorella. Precisamente ahora, si a mí me pasa eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me puedo liberar y cómo puedo garantizar que me levanten rápidamente los embargos de todos los demás bienes? Bueno, en primer lugar, todos los procesos de cobro judicial es necesario la representación letrada, o sea, la representación de un abogado. No tenemos abogados públicos que nos ayuden en procesos de cobro judicial. Entonces, lo primero es buscar a un asesor que tenga conocimiento al respecto. Cuando tenga ya un asesor, pueden enviar un escrito solicitando una excepción de exceso de garantía. Entonces, en ese sentido, se le solicita al juez que sí, que efectivamente tenemos una deuda, hacemos reconocimiento de la misma, pero que solamente se ejecute lo que proporcionalmente estamos debiendo. Aquí entran los principios de proporcionalidad, que es un principio fundamental del derecho, ¿verdad? Entonces, simplemente se alega y es ahí donde hacemos liberación de otros bienes que no deberían estar, ¿verdad? Ok, genial, me parece muy bien. Sí, es necesario siempre contratar el abogado, ojalá en este caso especialista en cobros judiciales, en materia civil, para que usted tenga la asesoría adecuada. Y por eso aquí en El Abogado en su Casa le recomendamos siempre busque el abogado de su confianza o la abogada de su confianza para enfrentar los procesos de cobro judicial. Tenemos más en nuestro estudio, tenemos más consultas a través de la vía de WhatsApp. Estamos aquí en El Abogado en su Casa a través de CRC 89.1 Radio. Así es, don Belisario, y también queremos recordarles que el número de WhatsApp, ya que muchos lo han consultado, es 8666, 8666 8916, 8666 8916, ya sea que usted vaya desde su casa o desde su carro, ya puede efectuar sus consultas. Bueno, una de las muchas preguntas que llegó a través del WhatsApp. Denis, ¿cuál es? 86 66 89 16. No, 86 66. Ajá. 891 8916. Ok, 86 66 8916, don Belisario. No, porque el patrón se va a enojar. No. Así es. De verdad me está escuchando. 86 66 8916. Creo que mañana voy a recibir una acción de personal por parte de Cadena Radial. Ok, 891. Ok, estamos en CRC, su emisora, la emisora que le ayuda a resolver sus conflictos personales, legales, y estamos aquí en El Abogado en su Casa, muy contentos y muy agradecidos con los reportes de sintonía, que nos hacen todos los días a través de las diferentes redes sociales. Ahora sí, Denis, ya no lo interrumpo más. Ahora sí, Super Javi, don Belisario, nos envía una de las consultas en relación al acoso. Dice, muy buenas noches, mi salario no es el mínimo, es menos el que la ley indica para mi puesto laboral.
Tengo una deuda que han estado acosando a mi número de teléfono por parte de una agencia cobradora, vamos a ver, por parte de una agencia cobradora, aparte donde yo tengo la deuda, recientemente me contactaron para llegar a un acuerdo. Dicha empresa colaboradora me amenazó a empezar a llamar a mi trabajo en caso de que no lleguemos a un acuerdo. Entonces, ¿puedo hacerlo así a sabiendas que mi salario es inferior al que legalmente estipula la ley? Licenciada Elizondo. Bueno, en relación al salario mínimo, el salario mínimo es inembargable, ¿verdad? Si usted como consumidor o como persona tiene salario mínimo inembargable, no tiene bienes a su nombre, no tiene cuentas bancarias o la deuda tarde o temprano se va a declarar incobrable. Ahora, gracias a la enseñanza de la licenciada Adriana Rojas que mencionó Denis, ¿verdad? Especialista en consumo, siempre hay que tener conciencia de qué vamos a firmar. Si nosotros no tenemos capacidad de pago, ¿cómo vamos a prometer algo que no podemos dar? ¿Cómo vamos a firmar un contrato de crédito o un acuerdo estipulado por las partes que yo tengo conocimiento que en un mes o 2 meses ya no lo voy a poder pagar, ¿verdad? Tarde o temprano me va a ir a cobro judicial. Si no lo puedo pagar, ¿para qué voy a firmar? Si igual me va a llevar a cobro judicial, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es, si usted no tiene capacidad de pago, no firme ningún acuerdo. Los acuerdos que utilizan los acreedores posteriores al crédito inicial, ¿verdad? Porque han cambiado las circunstancias o porque ya denotamos que el deudor no puede pagar, son para que paguen, para que efectivamente se cumpla con la obligación. Entonces, ¿de qué me sirve firmar un contrato que yo definitivamente no voy a poder pagar, verdad? Diego Salas, que indica que dónde puede contactar a la licenciada. Bueno, ella tiene una página que se denomina Legal Tips, ahí pueden seguirla y bien ponerse en contacto con ella para que les dé personalmente la información necesaria. Don Belisario, nada más quería también darle un pequeño anuncio en relación al primer taller que va a tener el equipo del abogado en su casa, liderado por don Eduardo Acuña. Va a ser el encargado en materia penal, las causas de justificación para los abogados y abogadas y bien estudiantes de derecho. Ya está confirmado y está planificado para el 21 de diciembre, don Belisario. No, maravilloso, excelente. Vamos a tener el experto ahí en derecho penal para que usted pueda sacar las dudas, las preguntas, las inquietudes y con mucho gusto el abogado en su casa incursiona en este tipo de actividades. Y también, Denis, si la licenciada Fiorella puede darnos el número de su oficina para que la puedan llamar, que la puedan contactar para cualquier caso, encantado. Nada más que nos indique el número si ella desea para que nuestros oyentes lo tengan y puedan hacerle sus consultas o bien hasta contratarla por algún asunto legal que tenga que ver con el tema del acoso y cobro judicial. Muchas gracias a ambos. Sí, mi número sería el 71 88 13 76. Perfecto. O bien la página Legal Tips, cualquiera de los dos. Sí, con mucho gusto. Denis, también te conseguí el número de PRODHAP, que es la Agencia de Protección de Datos, donde se pueden interponer las denuncias para que eliminen la información confidencial de ustedes, para que los dejen de llamar, ¿verdad? Buenísimo. El número sería 2234 40 2234 0189. Disculpen, lo voy a repetir. 2234 0189. Ok, perfecto, licenciada. Más bien, agradecidísimos con su participación el día de hoy. Don Belisario, nada más, el último pequeño comercial que es en relación a don Juan Carlos Solano, el creador del podcast Desde la Azotea. Hay un tema que va a abordar con una distinguida amiga y la cual aprecio muchísimo, don Jackson Víquez, que se le denomina el síndrome de la familia perfecta. El podcast se estrena el día domingo en Spotify. Ahí lo pueden seguir desde la azotea y lo pueden consultar los diferentes podcasts que ha desarrollado uno de nuestros radioescuchas a lo largo de este año, don Belisario. Sí, efectivamente los invitamos para que puedan seguir a Juan Carlos Solano y me parece que tiene temas siempre extraordinarios, maravillosos, que nos ayudan
en esta época de pandemia, en esta época de COVID-19, en donde muchas afectaciones estamos teniendo al interior de la familia. De tal manera de que los invitamos para que este domingo puedan darle seguimiento a nuestro amigo a la distancia. Un abrazo también para Juan Carlos Solano aquí desde el abogado en su casa. Don Belisario, lastimosamente todo lo bueno tiene que terminar. Agradecido con la licenciada Elizondo. Licenciada, ¿cuál serían esas últimas conclusiones y ese mensaje final, cualquiera que usted desee, a través de los micrófonos de CRC 89.1 Radio? Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor estar con ustedes y a todas las personas que están recibiendo acoso, les digo, no lo permitan. ¿Por qué existe el acoso? Porque los costarricenses nos hemos dejado, ¿verdad? Hemos permitido que suceda. No lo permitamos más, denunciemos, vamos a PRODHAP, pongamos recurso de amparo, vamos a un proceso ordinario, sea lo que sea. Las entidades bancarias y financieras deben de aprender a no acosar. Se puede cobrar, se puede buscar la forma de cobro de la obligación. Sin embargo, no acosemos, no tengamos, no perjudiquemos la salud psicológica, mental de las familias costarricenses, y si lo recibimos, no lo permitamos, no contestemos, no permitamos que ellos nos llenen la cabeza de información falsa, también mucha información errónea, que por eso tenemos este programa tan bonito del abogado en su casa, por eso tenemos la página en Facebook y en Instagram de Legal Tips para informar. Para mí la educación, ¿verdad? La educación es lo que nos va a llevar al éxito y estamos para servirles. Licenciada Elizondo, más bien agradecidísimos con parte del equipo de Legal Tips, que reconocemos el trabajo y esfuerzo que ustedes han desarrollado a lo largo de estos años y que valoramos que todas las personas se informen, eduquen y analicen de temas de índole jurídico. Don Belisario, ese último mensaje que corresponde bajo la dirección suya. No, muchísimas gracias a la licenciada Fiorella por su participación aquí en El Abogado en su Casa, que no sea ni la primera ni la última vez que la tengamos acá para compartir su conocimiento y su experiencia con nuestros radioescuchas y televidentes. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido en un programa más del Abogado en su Casa. Así es, don Belisario, más bien agradecidísimos con todas las personas que nos acompañaron a través del Facebook Live, además del WhatsApp y nuestras diferentes redes sociales, como El Abogado en su Casa, tanto en Facebook como en Instagram, o bien Belisario Solano, tanto en Facebook como en Instagram, y las del suscrito Denis Solano, tanto en Facebook como en Instagram. Este fue un programa más del Abogado en su Casa. Continúe con la programación regular de Cadena Radial Costarricense y CRC 89.1 Radio.